Desde el Museo Escuela Antonio Benaiges queremos saludar a todos los participantes en las jornadas de memoria histórica del Ayuntamiento de Moclín. Agradecer al técnico de Cultura que nos haya invitado y disculpar nuestra ausencia porque teníamos ya adquiridos unos compromisos que no nos permiten asistir a estas jornadas. Queremos agradecer también que se hayan acordado de los maestros represaliados en la dictadura, como el maestro Antonio Benaiges y como el maestro Zorita de Moclín. Es algo que le debemos todos porque son personas que por sus ideas sufrieron la represión franquista. Solamente agradecer de nuevo la invitación y saludar a todos los participantes desde Vallenos. Adiós. Yo soy maestra porque en mi caso la verdad es algo vocacional. Yo desde pequeña tenía muy claro que quería hacerlo. Un maestro para mí es una persona especial que te da la oportunidad de tener un futuro mejor. Que lo ayuda a aprender los números y leer y las cosas y no pegar ni empujar. Para mí un maestro es una persona muy importante que nos acompaña y que deja huella y nos acompaña en estos momentos fáciles y difíciles. Para mí un maestro es una persona muy importante porque nos enseña a aprender cosas que podemos utilizar en un futuro. Soy maestra porque siempre he querido serlo. Siempre tuve ese sueño y además mi abuela siempre soñaba con tener una maestra en su familia. Y entonces eso me animó mucho más todavía. Un maestro para mí pues, puede llegar a ser un gran promotor a nuestro crecimiento académico durante muchos años y dependiendo de la relación que tenga, si es más buena o más mala, puede llegar a ser hasta un amigo con respeto y siempre con respeto por delante. Pues aprender muchas letras y muchos números. Para mí un maestro es una persona cariñosa, buena contigo, que te enseña bien, que tiene paciencia y que te enseña que en un futuro puedas tener un trabajo. Ser maestro también implica tener una responsabilidad con el contexto en el que estás y siempre he tenido un poco como la motivación de intervenir o poder ayudar al contexto en el que te encuentres, ya sea el pueblo en el que habito o he vivido o tiene en este caso, para hacer de esos contextos, de esos pueblos, un lugar mejor. En el año 31, con el primer gobierno republicano, se da cuenta que está en un país una gran mayoría de analfabetos y pone en marcha las misiones pedagógicas en las que participó Federico García Lorca con su barraca y también miles de maestros que se despliegan por los pueblos, enseñando a leer y a escribir a los jornaleros, a los hijos de los jornaleros, incluso después de las faenas del campo, a ellos impartían clases nocturnas para enseñar a leer y a escribir, porque la República sabía que con el alfabeto no se podía seguir adelante, que para progresar había que enseñarle a escribir para que la gente empezara a pensar, empezara a razonar y aprendiera a decidir. Entonces eso fue una apuesta de la República tremenda. A eso se añadió su gran proyecto de escuela popular y laica, inspirada en la institución libre de enseñanza. Es decir, una educación científica, una educación en contacto con la naturaleza. Y la verdad que para mí fueron
tanto las maestras como los maestros de la guerra civil, héroes, en el sentido de que tanto las misiones pedagógicas como después los propios maestros que había en los diferentes lugares, trataron de acercar la cultura a la zona más inhóspita y desfavorecida de Andalucía, con el único afán de hacer de una sociedad algo más justo e igualitario. Pues eso que hizo que la República chocara con la jerarquía católica, que hasta entonces había controlado la escuela, pero no para educar científicamente, sino para adoctrinar a los jóvenes en los dogmas de fe. Ese fue el gran problema. Claro, ante aquello, la jerarquía católica, que es uno de los poderes fácticos más poderosos de este país, pues fue la principal cómplice del régimen franquista. Primero lo legitimó llamando a golpe militar cruzada y después lo apoyó y se puso del lado de los vencedores y de esa forma obtuvo el privilegio, el monopolio de la educación. En el año 1936, después del triunfo de la izquierda, las derechas sintieron que, lo habían sentido antes, que el magisterio formaba parte del adoctrinamiento cívico de los pueblos, de forma que se habían convertido para ellos en los motores de ese cambio que se había votado el día 16 de febrero. A partir de esa fecha y de una forma continua, la prensa pues carga reiteradamente contra los maestros como unos enemigos de la patria. Cuando se produce lo que llamamos alzamiento, el golpe de Estado de 1936, las primeras acciones que toman todos los rebeldes de los distintos sitios que van venciendo es cesar a todos los maestros, a todos, y abrirles un expediente de depuración. Para mí la depuración es un proceso de limpieza ideológica. Se trataba de hacer que la administración y todos los puestos públicos de este país estuvieran en manos de gente que fuera fiel al nuevo Estado franquista y eliminar a todos los que eran sospechosos, aunque fuera simplemente sospechosos, de republicanismo, de ateísmo, de comunismo, de socialismo. Se trataba de eliminarlos porque no eran fiables para ellos. Este país sigue estando muy adoctrinado en los dogmas de fe y hemos perdido toda aquella educación basada en la institución libre de enseñanza. Mi abuelo había estado destinado de maestro en Trujillos, que es un pueblo que está a unos 15 kilómetros de Alcalá la Real, ¿no? Y muy cerca también de un pueblo de Jaén que se llama Frailes, y bueno, muy cerca también de Moclín. Allí estuvo pues desde noviembre del 34 hasta que finalizó el curso del 35-36, porque toda su familia era del Fargue. Entonces cuando terminó el curso 35-36 se vino al Fargue y aquí le pilló la guerra y ya no pudo volver nunca más a Trujillo, ¿no? Mi abuelo salió de Tiena días antes del alzamiento en Granada. Su madre, que vivía en Granada, en la calle Jardines, donde él se instala, se llamaba Ana. Entonces las comunicaciones eran distintas. Él deja la casa prácticamente echa la llave pensando que va a volver sin recoger nada y marcha hacia Granada para celebrar el Día Santa Ana, que será el 26 de julio siguiente. Tan se fue con lo puesto que en un momento necesitó el título y tuvieron que ir a Tiena a recoger entre los restos que había acumulado en la escuela el título de maestro que se conservó. Pues la depuración de mi abuelo empezó ya directamente en el verano del 36, porque en el verano del 36 ya sale una circular aquí para la provincia de Granada que la emite el gobernador civil de la provincia, el nuevo gobernador civil de la provincia, que era José Valdés Leal, y en esa circular ya establece que todos aquellos maestros que sean sospechosos de ideas que no son afortunadas para el nuevo régimen, pues tendrán que ser directamente suspendidos de empleo y sueldo, además con carácter desde el día 1 de agosto de ese año 36, recién empezada la guerra.
Y mi abuelo es de los maestros que se ve suspendido y se ve castigado desde el primer momento. Su nombre ya sale en una primera relación de maestro suspendido en los primeros días de septiembre del 36 y, repito, con carácter retroactivo desde el día 1 de agosto. Ahí empezó su depuración porque ya quedó sin empleo y sin medio de vida. Y luego, a comienzos del año 37, ya se constituye aquí en Granada la Comisión Depuradora del Magisterio Primario, que es el nombre exacto que se le daba, ¿no? Y mi abuelo fue también una de las primeras personas que fue sometido a ese proceso de depuración de esa comisión. Lo que bien es cierto es que, aunque el proceso de depuración empezó muy pronto, el proceso de depuración, no solamente de mi abuelo, sino de todo el mundo, fue algo muy lento que concluyó ya después de la Guerra Civil. Por ejemplo, la sentencia definitiva sobre mi abuelo ya es del año 42, es decir, la guerra había terminado 3 años antes, y es cuando ya sale una sentencia definitiva o una orden definitiva, ¿no?, en función de la propuesta de la Comisión Depuradora, de suspensión definitiva de mi abuelo, Daniel Morales, como maestro, ¿no?, y desde la fecha en la que había sido suspendido hasta un momento indeterminado. Bueno, en el expediente de depuración de mi abuelo contan como cargos contra él. Me permitís que haga una breve lectura. Su carácter acomodaticio como primer punto, que durante el periodo de la República se convirtió en un elemento avanzado de izquierda, siendo motor de algunas de las agrupaciones que se fundaron, que era un comunista afiliado en Granada primero y luego en la comarca, que perteneció a los amigos de la Unión Soviética y que fue un activo propagandista, asistiendo a los actos y manifestaciones extremistas que se celebraron en el pueblo, hasta tal punto que se le considera, si no el actor, sí el incitador de la quema de la iglesia de Tiena el día 1 de mayo de 1936. Que había participado en bautizos, como testigo en bautizos laicos. Recuerdo el caso de, y lo citan en el expediente, del hijo de la Libertad, que se llamaba, que había tomado parte activa en las elecciones y que en uno de los mitines que había dado recomendaba destrozar las imágenes. Que su actuación profesional en el ámbito de la escuela fue mala y pocas cosas más. Realmente todos estos puntos se repetían en muchos expedientes. Tengo mis dudas, porque desgraciadamente yo he podido contar con muchos documentos. Entonces, claro, sé los motivos que vienen en esos documentos. Mi abuelo pues estuvo militando muy ocasionalmente en la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, que era vinculada a la UGT, y lo acusaron también de estar su nombre en una lista que se había encontrado en el despacho del gobernador civil de la provincia de personas de confianza del Frente Popular, ¿no? Y luego pues también era sospechoso de colaborar con el Frente Popular y de haber sido simpatizante del Frente Popular. Pero esos son los motivos que se argumentan en la documentación. Los motivos reales, sinceramente, no sé si los conozco, porque yo no he podido hablar con nadie que viviera aquellas circunstancias y que me pudiera informar de si fue delatado por alguien, si fue acusado por alguien, si pudo haber algún tipo de envidia. Y fue tal la represión de los maestros que el régimen franquista dijo que había que eliminar la influencia marxista de las escuelas. O sea, para el régimen franquista todos los maestros eran marxistas. Más todavía, las acusaciones eran más graves. Decían que eran agentes de Moscú, envenenados por la Unión Soviética. Y llegaba a decir, bueno, que eran traidores a la patria. Imagínate, traidores a la patria. Eso era casi una condena a muerte. Entonces, claro, todo aquello que llevaba a decir, hay que escarmentar, hay que hacer un escarmiento con los maestros. Las sanciones iban desde el traslado fuera de la provincia, la expulsión, que era la más grave, el traslado dentro de la provincia, la inhabilitación para cargos directivos o la inhabilitación temporal. A esa, digamos, expulsión que sufrieron algunos, se le unía, o cese temporal, se le unió, por disposición del gobierno Reverde,
digamos, la inhabilitación para ejercer como maestro en esa época. Tengo que, y voy a referirme a mi abuelo, que citar, que se ganó la vida pobremente. Mi abuelo era José Cuadro Zurita, maestro de Tiena. Se ganó la vida pobremente vendiendo garbanzos asados por las calles de Granada y paseando, digamos, y temiendo, digamos, fuera fusilado, como fueron muchos aquí en Granada, cualquier día. Del 36 al 42, primero, digamos, tiene ese tiempo en el que, vamos, como no tiene nada, se dedica a la venta callejera. Después consiguió que los escolapios lo admitieran como profesor en el colegio, y a partir de ya casi 37 le van dando una serie de destinos en Granada, mientras que se resuelve el expediente, provisionales. Lo mandan a Brácana, aunque fue breve su estancia, por testimonio de mi madre, fue agradable, digamos, fue aceptado por los habitantes. Recordaban de él, como en Tiena, su pasión por el teatro. Y en Brácana, en el pequeño periodo que estuvo, casi un año, pues consiguió mover a esos alumnos en hacer pequeñas representaciones de entremeses y cosas así. Una alegría. De allí, de Brácana, lo destinaron a Huetorvega. Bueno, perdón, Huetorvega no, al barrio Monasí. En el barrio Monasí, la pequeña escuela que hay al lado de los agustinos, pues estuvo del periodo prácticamente desde el 41 hasta el 45, porque se resuelve el 42, hasta el 45 no se le da un destino definitivo. Y en el 45 fue destinado a Vanilla. Y tengo que decir que murió en octubre del 52 en la escuela. Con los niños a los que amaba, un día se sorprenden de que lo ven dormido, que el cigarro le quema los dedos. Llaman a la familia y es que se había muerto en la escuela, que era el sitio que amaba. Mi abuelo entró en prisión en 2 ocasiones. Mi abuelo entró en prisión primero en el verano del 36, estuvo 40 días en la prisión de Granada, por un caso que luego se comprobó que era una delación falsa, totalmente falsa, ¿no? Salió, aunque, por ejemplo, cuando salió ya no pudo regresar a su escuela, ya no pudo ejercer como maestro, y luego se vio implicado en otro tema, en una causa en el año 38, a partir de la primavera del 38, y eso fue lo que le llevó a un consejo de guerra y a una prisión, en un principio de 6 años y un día, por una acusación de excitación a la rebelión. Entró, por tanto, en ese mismo momento de primavera del 38 y ya salió de la prisión en el verano del 40. Y a partir del año 44 ya parece que está montando una academia en la Plaza de la Trinidad que se llamará Academia Morales y que estará funcionando hasta prácticamente el año 70. Esa academia va a ser la que le dé su medio de vida habitual durante toda esa época, con momentos mejores y con momentos peores. Y bueno, todo eso fue lo que le dio los medios de vida hasta su reincorporación al magisterio, que ya fue en el año 73. Y se pudo incorporar provisionalmente a una plaza en Jun, que estuvo unos meses en Jun, y luego a una plaza definitiva en Cájar, en el centro escolar de Cájar, donde incluso terminó siendo director, porque él se jubiló a los 70 años. Vemos que el lastre que supuso la gran represión de maestros todavía lo seguimos sufriendo, y nuestra obligación es buscar el reconocimiento de aquellos maestros que dieron su vida y que se comprometieron con los valores de la igualdad, de la justicia social, de la solidaridad, los valores de la institución libre de la enseñanza, y recuperar aquella educación científica por la que ellos dieron su vida. Tengo que decir que 3 de mi hija, estoy pensando en todos los nietos que quedan vivos de mi abuelo. Los únicos que se han dedicado a la enseñanza han sido mis 3 hijas, pues, de las que me siento orgulloso cuando veo pues, la satisfacción que ellas tienen con la relación diaria con sus alumnos, que yo creo que eso es un alimento diario del que solo disfrutan o saben disfrutar los que se dedican a la enseñanza.
Entonces la vocación de mi abuelo, claro que me la transmitió a mí. Yo soy también un docente muy vocacional, a mí me gusta mucho mi trabajo, pero es que eso en cierto modo lo he mamado desde niño por la influencia de mi abuelo, que fue una persona, como ya también he comentado, una persona de una talla humana tremenda, ¿no? Entonces la satisfacción es doble, una por mi abuelo y otra porque veo las semillas que sembró, las he visto crecer. O sea, lo vi en esa señora, lo he visto en mucha gente que saludaba a mi madre cuando venía ella a Tiena con mi padre y con nosotros niños. Y entonces es doble la satisfacción. Esas semillas han crecido, lo he visto, digamos, fructificar y de mi abuelo, pues ese pequeño reconocimiento, pues tengo que decir que me siento orgulloso de su paso por Tiena y de mi abuelo. Nuestro compromiso es firme con la memoria histórica y democrática. Desde el Ayuntamiento de los Pueblos de Moclín vamos a seguir trabajando por defender la justicia, la verdad y la reparación. Sirva este vídeo homenaje a todos los maestros y maestras represaliados en su representación, José Cuadros y Daniel Morales.